Hola a todos, y bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traemos una historia que les helará la sangre, pero que también les recordará que el destino siempre pone a cada quien en su lugar. Díganme una cosa, ¿qué harían ustedes si el hombre por el que sacrificaron absolutamente todo, ese hombre al que alimentaron, apoyaron y en el que creyeron cuando no tenía nada, de repente les dijera que ya no son lo suficientemente buenas para él? Lucía estuvo al lado de su esposo en la miseria, en un pequeño apartamento de Madrid, entregando cada gramo de su energía para verlo triunfar. Pero el día que el éxito y la riqueza tocaron a su puerta, él la echó a la calle como si fuera un estorbo de su pasado. Lo que él no sabía es que la vida tenía planes mucho más grandes para ella, y una lección de humildad que él jamás podrá olvidar. Quédense con nosotros hasta el final, porque el giro que da esta historia es de esos que te dejan sin palabras. Y antes de empezar, si te gustan los relatos de superación, valor y justicia poética, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. No querrás perderte ni un solo detalle de lo que sucede a continuación. Prepárate porque esta es la increíble historia de Lucía. Narrador, ¿qué harías si el hombre por el que sacrificaste todo decidiera de repente que ya no eres lo suficientemente buena? Lucía estuvo al lado de su esposo cuando él no tenía nada. Lo alimentó, lo apoyó y creyó en él, hasta el día en que se hizo rico, y la echó a la calle como si no fuera nada. Pero la vida tenía otros planes. Créeme, necesitas ver qué sucede a continuación. Suscríbete al canal ahora para no perderte la historia completa y más relatos poderosos como este. Lucía siempre había creído en el amor, no en el tipo de amor ruidoso y ostentoso que la gente publica en las redes sociales, no en el tipo que viene con regalos caros y promesas vacías. No, Lucía creía en algo más silencioso, algo constante, el tipo de amor que se queda, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, el tipo que no huye, cuando la vida se vuelve incómoda. Tal vez era por cómo fue criada. Al crecer en un hogar modesto en un barrio trabajador de Madrid, Lucía había visto a sus padres capear tormentas juntos, dificultades financieras, enfermedades, decepciones, pero ni una sola vez se soltaron el uno al otro. Su madre siempre decía, el amor verdadero no se pone a prueba cuando las cosas son fáciles, se demuestra cuando todo se está desmoronando. Lucía llevó esas palabras consigo a todas partes. Las creía, vivía por ellas, y en el fondo rezaba para que un día encontrara a un hombre que también creyera en ese tipo de amor. No esperaba encontrarlo en una mañana de domingo cualquiera. La iglesia ya estaba llena cuando Lucía llegó. Mujeres, con sus mejores vestidos de domingo, llenaban los bancos. El aire estaba impregnado del aroma a incienso y ropa recién planchada. Las voces del coro se elevaban en armonía, resonando por el edificio como un abrazo cálido. Lucía ajustó la cesta en sus manos, equilibrando con cuidado las empanadillas caseras y las bebidas que planeaba vender después del servicio. Su negocio no era grande, de hecho apenas se notaba, pero era suyo y se sentía orgullosa de él. «Ay, Lucía», llamó su amiga desde el otro lado del pasillo. «Llegas tarde hoy». Lucía rió suavemente mientras se acercaba. «Ya sabes cómo es el tráfico de Madrid los domingos». Goy puso los ojos en blanco. «O tal vez estabas ocupada soñando de nuevo con tu futuro marido». Lucía la empujó juguetonamente. «Por favor, déjame en paz». Pero Goy no se equivocaba. Lucía sí pensaba en el amor a veces, no de manera obsesiva, pero lo suficiente como para tener esperanza, lo suficiente como para preguntarse, para creer. Sucedió durante la ofrenda. Lucía se levantó apretando su pequeño bolso, su mente enfocada en la oración silenciosa que susurraba mientras caminaba hacia el altar. «Dios, por favor, guíame. Ayúdame a construir una buena vida. Y cuando sea el momento adecuado, tráeme a alguien que realmente me ame». No lo vio hasta que se giró y chocó directamente con él. El impacto no fue fuerte, pero fue suficiente para asustar a ambos. «Oh, lo siento mucho», dijo Lucía, rápidamente retrocediendo. «Está bien», respondió el hombre con voz calmada y firme. Lucía levantó la vista, y por un breve momento todo pareció detenerse. Él era alto, con una sonrisa cálida
y ojos que transmitían algo que ella no podía explicar del todo. Bondad, tal vez, o sinceridad, del tipo que no se siente forzada. Debería haber mirado por dónde iba, añadió él. Lucía sacudió la cabeza, dándose cuenta de lo rápido que latía su corazón. No fue culpa mía. Ambos hicieron una pausa, y luego rieron. Y así algo cambió. Su nombre era Alejandro. Era uno de los voluntarios de la parroquia, dedicado, siempre presente y conocido por su naturaleza tranquila. La gente lo respetaba aunque no fuera rico. De hecho, tenía un trabajo de oficina modesto, que apenas cubría sus gastos, pero se comportaba con dignidad, con una confianza silenciosa, y Lucía lo notó. Más tarde ese día, mientras ella preparaba sus aperitivos, fuera lo vio de nuevo. Él se acercó lentamente como inseguro. «Hola, Lucía, ¿verdad?», dijo él. Ella parpadeó. «¿Recuerdas mi nombre?». Él sonrió. «Lo dijiste antes». «Trato de prestar atención». Lucía sintió un calor inesperado en el pecho. «Sí, soy Lucía». Él miró su cesta. «¿Así que vendes esto?». «Sí», dijo ella con orgullo casero. Él tomó una porción. «Entonces, me llevaré esto, y una bebida». Lucía se los entregó. «Serán». Antes de que pudiera terminar, él le dio más del precio. Ella frunció el ceño ligeramente. «Esto es demasiado». «Está bien», dijo él. «Considéralo un apoyo para tu negocio». Lucía dudó, y luego sonrió. «Gracias». Cuando él se dio la vuelta para irse, se detuvo. «Puedo volver el próximo domingo». Lucía arqueó una ceja divertida. «A comprar empanadillas». Él sonrió de nuevo. «Tal vez. U para verci aquí». Lucía rió sacudiendo la cabeza, pero algo en su corazón susurró. Este es el comienzo de algo. Y lo fue. Las semanas que siguieron se sintieron fáciles, naturales. Alejandro comenzó a aparecer cada domingo, no solo para comprar, sino para hablar con Lucía. Lo que empezó como pequeñas conversaciones se convirtió en charlas largas. Hablaban de todo: sus infancias, sus sueños, sus miedos. Alejandro habló sobre su deseo de tener éxito, de construir algo significativo con su vida. «No quiero seguir así para siempre», admitió una tarde, mientras se sentaban en un banco del parque cerca de la iglesia. Lucía asintió. «No lo harás. Puedo presentirlo». Él la miró sorprendido. «¿Crees eso?». «Lo creo», dijo ella simplemente. «Eres trabajador y eres amable. ¿Eso importa?». Alejandro sonrió suavemente. «Eres diferente», dijo él. Lucía ladeó la cabeza. «¿Cómo? La mayoría de la gente solo se preocupa por lo que tienes. Tú te preocupas por quién soy». Lucía se encogió de hombros ligeramente. «Eso es lo que importa, ¿no?». Él no respondió de inmediato, pero en ese momento algo se asentó en su corazón, algo real. Su amistad creció hasta convertirse en algo más profundo antes de que ninguno se diera cuenta. No fue repentino, no fue dramático, fue constante, el tipo de amor que se construye silenciosamente, ladrillo a ladrillo, hasta que un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que se ha vuelto algo inquebrantable. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de Madrid con tonos suaves de naranja y oro, Alejandro la acompañó a casa. Habían caído en un silencio cómodo. Entonces él se detuvo. «Lucía». Ella se giró. Él respiró hondo. «No tengo mucho», comenzó. «No soy rico. Todavía estoy tratando de resolver las cosas». Lucía no dijo nada, solo lo observaba. «Pero sé una cosa», continuó él. «Quiero construir mi vida contigo. Quiero crecer contigo, luchar contigo, si tengo que hacerlo, tener éxito contigo. No quiero una vida perfecta. Solo quiero una donde tú estés a mi lado». Lucía sintió que sus ojos se empañaban. No era tristeza, sino algo más profundo, algo más pleno. «¿Estás seguro?», preguntó suavemente. Alejandro asintió. «Nunca he estado más seguro de nada». Lucía sonrió a través de sus lágrimas. «Entonces mi respuesta es sí». Su boda fue sencilla, sin lujos, sin decoraciones grandiosas. Solo la familia cercana, unos pocos amigos, y una pequeña iglesia llena de amor. Lucía llevaba un vestido modesto. Alejandro llevaba un traje que no era caro, pero le quedaba bien.
Y cuando estuvieron en el altar tomados de la mano nada más importaba. Prometo estar a tu lado, dijo Alejandro, con voz firme. En las buenas y en las malas, sonrió Lucía. Y prometo nunca dejar tu lado, pase lo que pase. Cumplieron cada palabra, cada promesa, cada voto. Después de la ceremonia, mientras se sentaban juntos en su pequeño nuevo hogar, un apartamento de una habitación, con la pintura descascarada y una pequeña gotera, Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. No tenemos mucho, dijo suavemente. Alejandro la rodeó con el brazo. Nos tenemos el uno al otro. Lucía sonrió, y en ese momento realmente se sentía como si fuera suficiente. Pero la vida tiene una manera de poner a prueba incluso los comienzos más fuertes. Y ninguno de los dos sabía que todo lo que acababan de prometerse pronto sería probado de formas que nunca imaginaron. El primer año del matrimonio de Lucía y Alejandro se sintió como un pequeño milagro. No fue perfecto, pero fue pacífico. Su pequeño apartamento de una habitación estaba en el borde de una calle ruidosa, en un barrio humilde. La pintura de las paredes empezaba a pelarse, el ventilador de techo funcionaba solo cuando quería, y durante las lluvias fuertes el agua se colaba por una esquina obstinada del techo. Pero a Lucía no le importaba. Para ella, no era la casa lo que hacía un hogar, eran las risas que lo llenaban. Eran las conversaciones nocturnas, las comidas compartidas, la forma en que Alejandro buscaba su mano, sin pensar, incluso mientras dormía. Eso era suficiente. Cada mañana, Lucía se despertaba antes del amanecer. Salía silenciosamente de la cama para no despertar a Alejandro y se dirigía a la pequeña cocina. Allí empezaba a preparar sus aperitivos, empanadillas, tortillas dulces. Sus dedos se movían con práctica destreza. A veces Alejandro se despertaba y la encontraba ya vestida, poniéndose el delantal. No descansas, decía él, con la voz pesada por el sueño. Lucía sonreía. El descanso no paga las facturas. Él se levantaba, se acercaba y la rodeaba con sus brazos por detrás. Algún día susurraba contra su oído: no tendrás que hacer todo esto. Lucía se giraba ligeramente apoyando la cabeza en su pecho. El algún día está bien. Ahora mismo estoy bien. Ann lo decía de verdad, porque en ese momento todavía creía en el juntos. Alejandro trabajaba como administrativo en una pequeña empresa. La paga no era impresionante, pero era estable. Cada mes, cuando llegaba su salario, se sentaba con Lucía en su pequeña mesa de madera y planeaban alquiler, comida, transporte, ahorros, por pequeños que fueran. Lucía admiraba eso de él, su sentido de responsabilidad, su determinación por hacer que las cosas funcionaran, incluso cuando la vida no era fácil. Ya verás, decía él, golpeando su bolígrafo contra el papel, si seguimos gestionándolo así, las cosas mejorarán. Lucía asentía. Te creo. Y lo hacía. Entonces, una tarde ordinaria de martes, todo cambió. Lucía estaba en el mercado, colocando sus aperitivos en su mesa cuando su teléfono sonó. Se limpió las manos rápidamente y contestó. Hola. Hubo una pausa. Luego, la voz de Alejandro llegó a través de la línea. Pero algo estaba mal. Lucía, ¿estás ocupada? Su corazón se apretó de inmediato. No. ¿Qué pasa? Otra pausa. Necesito verte. Cuando Lucía llegó a casa, lo encontró sentado en el borde de la cama, con los hombros caídos y los ojos fijos en el suelo. La habitación se sentía más pesada de lo habitual. Alejandro llamó ella suavemente. Él no levantó la vista de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, Lucía sintió que algo en su pecho caía. Nunca lo había visto así. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella acercándose. Él tragó saliva con dificultad. He perdido mi trabajo. Las palabras quedaron en el aire como una nube de tormenta. Lucía parpadeó. ¿Qué? Han dicho que están reduciendo personal, una reestructuración. Soltó una risa hueca. Al parecer ya no soy necesario. Lucía se sentó a su lado lentamente. Por un momento, ninguno habló. Luego ella buscó su mano. Está bien, dijo suavemente. Luego veremos. Alejandro sacudió la cabeza. No lo entiendes. Ese trabajo lo era todo. Era nuestra estabilidad. Y todavía tenemos estabilidad,
respondió Lucía con dulzura. Nos tenemos el uno al otro. Pero Alejandro no respondió. Solo miró hacia adelante, perdido en pensamientos que no parecía poder controlar. Los primeros días pasaron en silencio. Demasiado silencio. Alejandro se quedaba en casa, enviando solicitudes de empleo, haciendo llamadas, tratando de mantener la esperanza. Lucía hacía lo posible por mantener las cosas normales. Trabajaba más horas en el mercado, esforzándose más decidida a compensar el vacío. Por la noche llegaba a casa agotada, pero seguía cocinando, seguía sonriendo, seguía intentando que su hogar estuviera lleno de calidez. Conseguirás algo pronto, decía ella, poniendo comida frente a él. Alejandro asentía, pero su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Pasaron semanas, luego un mes, sin trabajo, sin ingresos de Alejandro. Solo el pequeño negocio de Lucía los mantenía a flote. E incluso eso era apenas suficiente. Las facturas empezaron a acumularse. El casero empezó a llamar con más frecuencia. La comida se volvió más escasa. Y lentamente algo empezó a cambio. Empezó con el silencio. Alejandro, antes hablador y cálido, se volvió retraído. Pasaba más tiempo solo mirando su teléfono o tumbado en la cama perdido en sus pensamientos. Lucía se dio cuenta, por supuesto, pero no presionó. Entendía que él estaba sufriendo, que su orgullo estaba herido, así que intentaba apoyarlo de formas silenciosas. Se sentaba a su lado, apoyaba la cabeza en su hombro. ¿Has revisado las nuevas vacantes que te envié?, preguntaba con suavidad. Respondió él. Quizás podrías llamar a esa empresa. Lucía, saltó él de repente. Ella se congeló. Él se frotó la cara de inmediato. Perdona, es solo, sé lo que estoy haciendo. Lucía asintió lentamente. Val, pero algo de ese momento perduró. Una grieta, pequeña pero real. A medida que pasaba el tiempo, la presión se hacía más pesada. Lucía empezó a despertarse aún más temprano y a volver a casa aún más tarde. Amplió su negocio ligeramente, pidiendo pequeños préstamos para comprar más ingredientes, asumiendo mayores riesgos. A veces se saltaba comidas para que Alejandro no tuviera que hacerlo. Nunca se lo decía, pero su cuerpo lo sentía. El agotamiento, la tensión. Aún así, seguía adelante, porque en su mente esto era lo que significaba el amor. Sacrificio, apoyo, mantenerse firme cuando las cosas se ponían difíciles. Pero para Alejandro se sentía diferente. Una tarde salió a reunirse con un viejo amigo. Se sentaron en un bar de carretera, bebiendo cerveza barata bajo el sol abrasador. ¿Así que sigues en casa?, preguntó su amigo sin rodeos. Alejandro frunció el ceño. Estoy buscando algo. El hombre soltó una carcajada. ¿Y tu mujer? He oído que es ella la que lleva las riendas ahora. Alejandro se tensó. Ella está ayudando, dijo. Ayudando, repitió el amigo divertido. O reemplazándote. La palabra dolió. Sigo siendo el hombre de mi casa, dijo Alejandro tajantemente. Así el hombre se echó hacia atrás. Porque por lo que veo, ella es la que te da de comer. Alejandro no dijo nada, pero por dentro algo se retorció. Esa noche, cuando volvió a casa, Lucía lo saludó con su sonrisa habitual. Has vuelto. Ci he guardado comida. Pero por primera vez, esa sonrisa lo irritó. No porque ella hubiera hecho nada malo, sino porque le recordaba todo lo que sentía que había perdido. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y lentamente, el hombre del que Lucía se había enamorado empezó a desaparecer. En su lugar, había alguien más callado, más frío, más propenso a la ira. Una tarde, Lucía llegó tarde con la ropa, oliendo a aceite y humo, con el cuerpo dolorido, tras un largo día. Dejó su bolso y se sentó pesadamente. Hoy ha sido estresante, murmuró. Alejandro apenas levantó la vista de su teléfono. Lucía dudó. Estaba pensando que tal vez podamos intentar algo nuevo con el negocio, expandirnos un poco más. Así que ahora eres tú la que hace los planes, interrumpió Alejandro. Lucía parpadeó. Solo quería decir. ¿Qué querías decir?, saltó él. Que no estoy haciendo lo suficiente. Su pecho se apretó. Yo no he dicho eso. Batés lo que querías decir, respondió él con frialdad.
Lucía lo miró, el dolor asomando en su voz. Alejandro, solo intento ayudar. No necesito tu ayuda, dijo él bruscamente. Las palabras golpearon más fuerte de lo que él pretendía. El silencio llenó la habitación. Lucía apartó la vista lentamente, conteniendo las lágrimas. Vale, susurró. Esa noche, mientras yacían en la cama de espaldas, el uno al otro, Lucía miraba hacia la oscuridad, confundida, herida, pero aún aferrándose, porque creía que esto era solo una fase, que las cosas mejorarían, que el hombre que amaba seguía allí, en algún lugar, bajo la frustración y el dolor. No sabía que esto era solo el comienzo, y que pronto el amor no sería suficiente para mantenerlos unidos. Si el amor pudiera medirse por el esfuerzo, Lucía lo estaba dando todo, y aún así no era suficiente. La casa que una vez se sintió cálida y viva se había vuelto silenciosa. No el tipo de silencio pacífico, sino el pesado sofocante. El tipo que flotaba en el aire y hacía que incluso las conversaciones simples se sintieran como un trabajo. Lucía lo notó primero en las pequeñas cosas. Alejandro ya no la buscaba por las mañanas, ya no preguntaba por su día, y las risas fáciles y sin esfuerzo que una vez compartieron, habían desaparecido por completo. En su lugar había distancia. Habían pasado casi 4 meses desde que Alejandro perdió su trabajo. Durante 4 largos y agotadores meses, Lucía se había estirado más allá de lo que creía posible. Su pequeño negocio de comida se había convertido en el salvavidas de su hogar. Aceptaba más pedidos, se quedaba más horas en el mercado, e incluso empezó a hacer repartos ella misma, solo para ganar algo de dinero extra. Su cuerpo le dolía constantemente. Sus pies le dolían. Sus manos siempre estaban cansadas. Pero seguía adelante, porque en su mente esto era temporal. Esto era lo que significaba el matrimonio. Mantenerse fuerte cuando tu pareja estaba débil. But Alejandro no lo veía así. Para él, cada plato de comida que Lucía proporcionaba era un recordatorio de su fracaso. Cada factura que ella pagaba se sentía como una acusación silenciosa. Cada vez que ella llegaba a casa agotada, él se sentía más pequeño, menos hombre. No era culpa de ella, pero no importa, porque el orgullo no escucha razones. Una tarde Lucía regresó a casa antes de lo habitual. El sol todavía estaba alto, proyectando un brillo dorado a través de las finas cortinas de su pequeño apartamento. Empujó la puerta suavemente, esperando encontrar a Alejandro descansando. En cambio, oyó voces masculinas. Se detuvo. Te lo digo, tío, esto no es bueno para ti, estaba diciendo uno de ellos. Lucía reconoció la voz vagamente. Uno de los amigos de Alejandro. Te quedas en casa, mientras tu mujer se busca la vida. La gente habla. El corazón de Lucía dio un vuelco. Se acercó más, sus pasos silenciosos. He dicho que estoy en ello, respondió Alejandro, con tono tenso. ¿Por cuánto tiempo?, insistió el amigo. Han pasado meses. En algún momento, tienes que afrontar la realidad. Hubo un corto silencio. Luego, otra voz se unió más burlona. O tal vez, no, te importa. Comida gratis. Casa, gratis. Vida muelle. Rieron. El pecho de Lucía se apretó. Quería entrar, defenderlo, decir algo, cualquier cosa, pero no podía moverse. Se quedó allí congelada escuchando. ¿Os parece gracioso?, saltó Alejandro de repente. Las risas cesaron. Solo digo, continuó el primer amigo, con más cautela ahora, esto está afectando a tu respeto. La gente ya no te ve de la misma manera. Esas palabras aterrizaron como una piedra. Incluso, Lucía lo sintió. Luego vino la frase que lo cambió todo. Ahora te llaman el marido de Lucía. Silencio, pesado, imperdonable. Lucía sintió que se le secaba la garganta. No esperó a oír el resto. Silenciosamente retrocedió y se fue cerrando la puerta con la mayor suavidad posible. No regresó hasta mucho más tarde esa noche. Cuando finalmente entró, Alejandro estaba solo, sentado en la cama, mirando a la nada. Levantó la vista cuando ella entró. «Has vuelto», dijo rotundamente. Lucía forzó una pequeña sonrisa. Sí. Se movió por la habitación lentamente, fingiendo que todo era normal, fingiendo que no había oído nada,
fingiendo que su corazón no se estaba rompiendo. «¿Cómo ha ido tu día?», preguntó suavemente. «Bien, solo una palabra, nada más». Lucía asintió, tragándose el nudo en la garganta. Esa noche, mientras yacían a su lado, no pudo dormir. Su mente repetía las palabras una y otra vez. «Ahora te llaman el marido de Lucía». Se giró ligeramente mirándolo en la penumbra. Su rostro estaba calmado, pero distante, como alguien que lleva una carga que no sabe cómo compartir. Lucía alargó la mano lentamente, poniendo la suya sobre la de él. «Estoy orgullosa de ti», susurró. Alejandro no respondió, pero su mano tampoco se apartó, y para Lucía eso fue suficiente por ahora. Los días siguientes fueron peores, mucho peores. Alejandro empezó a salir más a menudo. Al principio, Lucía pensó que era una buena señal. Tal vez estaba haciendo contactos, buscando oportunidades, tratando de reconstruirse. Pero luego notó algo. Nunca hablaba de a dónde iba, con quién se reunía o qué hacía. Siempre que ella preguntaba, sus respuestas eran cortas, despectivas. «He salido. Volveré luego». «No es nada». Nada. Esa palabra se convirtió en su escudo. Mientras tanto, la carga de trabajo de Lucía se duplicó. Los pedidos aumentaron, lo cual debería haber sido algo bueno. Pero tenía un coste. Apenas descansaba. Sus manos desarrollaron pequeñas quemaduras del aceite caliente. Su espalda le dolía constantemente, pero seguía presionando, porque cada euro extra importaba. Una tarde, después de un día especialmente largo, Lucía volvió a casa cargando una pequeña bolsa de comida. Estaba cansada, más cansada de lo habitual. Al entrar, vio a Alejandro sentado en la cama, mirando su teléfono. «Hola», dijo ella suavemente. Él levantó la vista brevemente. «Hola». Ella entró en la cocina, dejó la bolsa y se apoyó contra la encimera por un momento, tratando de reunir fuerzas. Luego habló. «Estaba pensando». Alejandro no levantó la vista. «Tal vez podamos intentar algo juntos». Eso captó su atención. Él frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». Lucía se giró ligeramente esperanzada. «Me refiero a que quizás podamos expandir el negocio. Tú puedes ayudarme a gestionarlo, y nosotros». «No me interesa». Las palabras salieron afiladas, inmediatas, finales. Lucía parpadeó. «Solo pensé». «He dicho que no me interesa», repitió él, con voz más fría ahora. Lucía lo miró confundida. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. Alejandro finalmente la miró con los ojos llenos de algo que ella nunca había visto antes. «Resentimiento. No fui a la universidad para acabar friendo empanadillas», dijo. Las palabras golpearon fuerte, más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Lucía sintió que su pecho se apretábase. «No son solo empanadillas», dijo suavemente. «Es lo que nos está alimentando ahora mismo». «Ese es tu negocio», respondió él. «No el mío». El silencio cayó entre ellos, pesado, doloroso. Lucía se dio la vuelta lentamente, conteniendo las lágrimas. No discutió, no levantó la voz, no se defendió. Simplemente lo aceptó, porque en su corazón todavía creía que esto era temporal, que algún día él vería su esfuerzo, que algún día él la apreciaría, que algún día las cosas volverían a ser como antes. Pero Alejandro ya no pensaba en ellos. Estaba pensando en sí mismo, en cómo lo veía la gente, en lo bajo que había caído, en cuánto respeto había perdido. Y en su mente solo había una forma de arreglarlo. Días después llegó una oportunidad. Un amigo le presentó a un empresario adinerado que buscaba a alguien para ayudar con un trato arriesgado, pero potencialmente lucrativo. No estaba garantizado, no era estable, pero era algo grande. Cuando Alejandro llegó a casa esa tarde, había una energía diferente en él. Por primera vez en meses parecía vivo. «Tengo algo», dijo. Lucía se giró de inmediato, la esperanza iluminando su rostro. «¿De verdad?». Él asintió. «Aún no está confirmado, pero si funciona, todo cambiará». Lucía sonrió ampliamente. Lo sabía, sabía que algo saldría. Se acercó más, con los ojos brillando de alivio. «Me alegro mucho por ti». But Alejandro no le devolvió la sonrisa de la misma manera. En cambio, asintió lentamente. «Sí», dijo,
Todo está a punto de cambiar. Y tenía razón. Todo estaba a punto de cambiar, pero no de la manera que Lucía esperaba, porque mientras Alejandro empezaba a subir, empezaría a olvidar a la única persona que estuvo a su lado cuando no tenía nada. Y Lucía estaba a punto de aprender que el amor, por fuerte que sea, no puede sobrevivir donde el orgullo ha tomado el control. La oportunidad no parecía mucho al principio. De hecho, si Lucía la hubiera visto sobre el papel, podría haberse preocupado. Pero Alejandro no veía riesgo, veía una salida. Empezó con una llamada telefónica. Alejandro acababa de regresar de una de sus salidas habituales. Esas ausencias largas y silenciosas que Lucía había aprendido a no cuestionar demasiado profundamente. Pero esta vez algo era diferente. No estaba cansado, no estaba retraído, estaba alerta, enfocado, casi inquieto. Lucía lo notó de inmediato, mientras removía una olla en la cocina. «Has vuelto temprano», dijo mirando por encima del hombro. Alejandro no respondió de inmediato. Se quedó en medio de la habitación con el teléfono aún en la mano, con expresión indescifrable. Luego dijo en voz baja: «Creo que es esto». Lucía se giró completamente ahora. «¿A qué te refieres?» Él caminó hacia ella, lentamente. «Hay un trato», dijo. «Uno grande». El corazón de Lucía se elevó al instante. «¿Qué tipo de trato?» Alejandro dudó, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Un contrato de suministro. Un amigo me conectó con alguien, un empresario. Necesita a alguien de confianza para ayudar a coordinar las cosas. Si funciona». Hizo una pausa, y luego añadió: «Podría cambiarlo todo». Lucía ni siquiera lo pensó dos veces. «Eso es increíble», dijo, con el rostro iluminado. «¿Cuándo empiezas?» «Ya lo he hecho», respondió él. A partir de ese momento, todo empezó a moverse rápido. Demasiado rápido. Alejandro se lanzó a la oportunidad con un nivel de intensidad que Lucía nunca había visto. Se despertaba temprano, salía de casa antes que Lucía, a veces volvía tarde, recibía llamadas constantemente, se reunía con gente cuyos nombres Lucía no reconocía. Al principio, ella simplemente estaba aliviada. Por fin, algo estaba sucediendo. Por fin, el peso que había estado cargando sola empezaba a levantarse. No hacía demasiadas preguntas. No quería parecer dudosa. En cambio, lo apoyaba de la forma en que siempre lo había hecho. Silenciosa, fielmente. «¿Cómo ha ido hoy?», preguntaba cada noche. «Ajetreado», respondía él. «¿En qué has trabajado?» «Solo negocios». Esa palabra de nuevo. Negocios. Lejana, distante, intocable. Aún así, Lucía no presionó. Creía en él. Incluso ahora, especialmente ahora. Pasaron semanas. Entonces, una mañana, sucedió algo que Lucía nunca olvidaría. Se despertó con el sonido de Alejandro riendo. Riendo. Hacía tanto tiempo que no oía ese sonido, que casi no lo registró al principio. Se incorporó lentamente con el corazón, latiendo rápido. Alejandro caminaba por la habitación, con el teléfono pegado a la oreja, con el rostro iluminado por la emoción. «Sí, lo entiendo», estaba diciendo. «No hay problema. Yo me encargo». Hizo una pausa, y luego volvió a reír. «Por supuesto, puedes confiar en mí». Lucía lo observó en silencio. Cuando finalmente terminó la llamada, se giró y la vio mirando. Por un momento, solo se miraron el uno al otro. Entonces Alejandro sonrió. Una sonrisa de verdad. «Lo logré», dijo. Lucía parpadeó. «¿Lograste qué?» «El trato», respondió él. «Se ha cerrado». Se le cortó la respiración. «¿Qué? ¿Qué significa eso?» «Significa», dijo él, acercándose, «que ya no vamos a pasar penurias». Lucía no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió las lágrimas en sus mejillas. «¿Hablas en serio?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro asintió. «Hablo en serio». Sin pensarlo, Lucía saltó de la cama y lo rodeó con sus brazos. «Lo sabía», susurró. «Sabía que lo lograrías». Por un breve momento, él le devolvió el abrazo. Esa fue la última vez que las cosas se sintieron simples. El dinero llegó rápido, más rápido de lo que Lucía esperaba. En cuestión de semanas, el estilo de vida de Alejandro empezó a cambiar. Ropa nueva, zapatos caros, un teléfono nuevo, elegante, brillante.
mucho más allá de cualquier cosa que hubieran poseído antes. Lucía notó todo, pero no se quejó. De hecho, estaba feliz, aliviada, agradecida. Todo tu duro trabajo está dando sus frutos, le dijo ella. Una tarde Alejandro se ajustó el reloj, un reloj que ella sabía que costaba más que su alquiler mensual. Sí, dijo él, así es. Poco después, hizo otro anuncio. Nos mudamos. Lucía levantó la vista de donde estaba clasificando ingredientes. Mudarnos. ¿A dónde? A un sitio mejor, respondió él simplemente. El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿De verdad? Alejandro asintió. Ya he hecho los arreglos. La nueva casa no se parecía en nada a la antigua. Era más grande, más limpia, moderna. Las paredes estaban recién pintadas. Los suelos brillaban. Las habitaciones resonaban con posibilidades. Lucía caminó por ella lentamente, sus dedos rozando las superficies, como para confirmar que era real. ¿Esto es nuestro?, preguntó suavemente. Alejandro asintió observándola. Sí, esta es nuestra nueva vida. Lucía se giró hacia él con los ojos llenos de emoción. Gracias, dijo, pero la expresión de Alejandro no se suavizó de la manera en que solía hacerlo. En cambio, simplemente dijo, acostumbrachi. Al principio Lucía pensó que solo se estaba adaptando. Después de todo, todo había cambiado muy rápido. Cualquiera necesitaría tiempo. Pero luego empezó a notar el cambio. Estaba en la forma en que hablaba. Más corto, más cortante, menos paciente. Estaba en la forma en que se comportaba. Más seguro de sí mismo, pero también más distante. Y sobre todo, estaba en la forma en que la miraba a ella. Una tarde Lucía preparó su comida favorita. Un festín completo. Paella, jamón, ensalada, todo lo que sabía que a él le encantaba. Puso la mesa con cuidado, con una pequeña sonrisa en el rostro. Cuando Alejandro entró, lo saludó calurosamente. Llegas justo a tiempo, dijo. He hecho tu favorito. Alejandro miró la mesa brevemente. Luego, se quitó la chaqueta y se sentó. Lucía esperó, observando con entusiasmo, mientras él daba un bocado. Pero su reacción no fue la que ella esperaba. Masticó lentamente, y luego se encogió de hombros. Está bien. La sonrisa de Lucía flaqueó ligeramente. Solo está bien. He comido mejores, dijo él, con naturalidad. La palabra dolió, no por lo que dijo, sino por la facilidad con que lo dijo. Lucía se sentó frente a él, tratando de ignorar la opresión en su pecho. ¿Estás cansado?, preguntó suavemente. Alejandro no levantó la vista. Siempre estoy cansado. Me lo imagino, dijo ella con dulzura. Has estado trabajando muy duro. Él asintió, pero no respondió. El silencio se prolongó. Lucía dudó, y luego volvió a hablar. Estaba pensando que tal vez ahora que las cosas van mejor, pueda bajar un poco el ritmo con el negocio. Alejandro levantó la vista ante eso. Bajar el ritmo. Sí, dijo ella, o tal vez incluso expandirlo adecuadamente. Convertirlo en algo más grande. ¿Por qué?, interrumpió él. Lucía parpadeó. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué querrías seguir haciendo eso?, preguntó él, gesticulando vagamente. Ese pequeño negocio. Lucía lo miró confundida. Es lo que nos ayudó a sobrevivir, dijo en voz baja. Eso fue antes, respondió Alejandro. Las cosas son diferentes, ahora. Lucía sintió que algo cambiaba. Sutil, pero real. ¿A qué te refieres?, preguntó. Alejandro se reclinó en su silla. Me refiero a que ya no necesitas hacer todo eso. No estamos en esa situación. Lucía asintió lentamente. Entiendo eso, pero nada, cortó él. Deberías empezar a pensar de otra manera ahora. ¿De otra manera? ¿Cómo? Alejandro la estudió por un momento, y luego dijo, necesitas una actualización. La palabra quedó en el aire. Pesada, extraña, incómoda. Lucía soltó una pequeña risa incierta. Una actualización. Sí, dijo él. La forma en que te vistes, la forma en que te comportas, el tipo de gente con la que te relacionas. La sonrisa de Lucía desapareció por completo ahora. Sigo siendo la misma persona, dijo en voz baja. Alejandro sacudió la cabeza. Ese es el problema. Silencio. Profundo e inquietante. Lucía sintió que su pecho se apretaba de nuevo. Alejandro, empezó ella con voz más suave. Ahora,
más cautelosa. ¿Qué estás diciendo? No respondió de inmediato. En cambio, se puso de pie, ajustándose la camisa. Digo que las cosas han cambiado, dijo, y tenemos que estar a la altura de ese cambio. Luego se alejó dejando a Lucía sola a la mesa. Miró la comida frente a ella, intacta, fría. Por primera vez desde su éxito, Lucía sintió miedo. No de perder dinero, no de volver a la lucha, sino de algo mucho más doloroso. Tenía miedo de perder al hombre que amaba, porque en el fondo podía sentirlo. La distancia, el cambio, el silencioso reemplazo del amor, por algo más frío, algo más afilado, algo que se parecía mucho al orgullo. Y por mucho que intentara ignorarlo, una verdad se volvía imposible de negar. Alejandro ya no era el hombre que una vez dijo: «Solo quiero una vida donde tú estés a mi lado». Ahora se estaba convirtiendo en alguien que no estaba seguro de que ella perteneciera a esa vida en absoluto. La palabra se quedó con Lucía mucho después de que Alejandro la pronunciara. Actualización. Resonaba en su mente mientras lavaba los platos esa noche, mientras doblaba su ropa, mientras yacía despierta a su lado, mirando al techo, mientras él le daba la espalda. Actualización. No sonaba como algo que le dirías a alguien a quien amas. Sonaba como algo que dirías sobre un objeto. Algo reemplazable. A la mañana siguiente, Lucía se despertó más temprano de lo habitual. No porque tuviera trabajo que hacer, sino porque no podía dormir. Su pecho se sentía pesado, sus pensamientos inquietos. Se giró ligeramente mirando a Alejandro mientras dormía. Por un momento buscó en su rostro, esperando encontrar al hombre con el que se casó, el hombre que una vez la sostuvo, como si ella fuera su mundo entero. Pero todo lo que veía ahora era distancia incluso en el sueño. Para cuando Alejandro se despertó, Lucía ya había preparado el desayuno. Algo simple, café y tostadas. Lo puso en la mesa con esmero como siempre hacía. Cuando él salió, vestido con uno de sus nuevos y caros trajes, apenas la miró. «Buenos días», dijo Lucía suavemente. «Ah, respondió él. Se sentó, tomó un sorbo de café y luego frunció el ceño ligeramente. «Está frío», Lucía parpadeó. «Lo acabo de hacer». Él se encogió de hombros. «Bueno, ahora está frío». Ella asintió rápidamente. «Lo calentaré». Antes de que pudiera moverse, él se levantó. «Olvídalo. Desayunaré fuera». Así, sin más se fue. Lucía se quedó allí congelada, el desayuno intacto sobre la mesa. Una cosa pequeña, pero de alguna manera, dolía más de lo que debería. Pasaron los días, luego las semanas, y Alejandro se convirtió en otra persona completamente diferente. Empezó a llegar tarde a casa, a veces muy tarde. Hubo noches en que no llegó a casa en absoluto. Al principio, Lucía intentó mantener la calma. «Está trabajando», se decía a sí misma. «Está construyendo algo», pero en el fondo, sabía que algo no iba bien. Las llamadas también cambiaron. Ya no respondía delante de ella. Siempre que sonaba su teléfono salía fuera, o bajaba la voz, o simplemente lo ignoraba hasta estar solo. Lucía lo notaba todo, pero no decía nada. No porque no le importara, sino porque tenía miedo de lo que la verdad pudiera ser. Hasta el día en que ya no pudo ignorarlo más. Fue una tarde de sábado. Lucía había decidido sorprender a Alejandro. Había terminado su trabajo temprano, y pensó que tal vez, solo, tal vez, podrían pasar algo de tiempo juntos, como antes, como cuando las cosas todavía eran buenas. Se vistió de forma sencilla, se arregló con esmero, y tomó un taxi a la dirección que Alejandro había mencionado a principios de semana, un lugar donde decía que tenía reuniones a veces, un restaurante de lujo en el barrio de Salamanca, lejos de cualquier cosa que alguna vez hubieran podido permitirse antes. Lucía entró sintiéndose inmediatamente fuera de lugar. El aire olía diferente. La gente se veía diferente. Todo se sentía caro. Dudó por un momento, y luego lo vio. Alejandro estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, vestido de forma impecable, confiado, sonriendo. Pero no, a ella. El corazón de Lucía se detuvo, porque sentada frente a él había una mujer. Ella era todo lo que Lucía no era. Alta, impecable, vestida con una elegancia que gritaba riqueza. Su cabello caía perfectamente, su postura era agraciada, su sonrisa cautivadora,
El tipo de mujer que la gente se gira para mirar, el tipo de mujer con la que Lucía supo instantáneamente que nunca podría competir. Lucía se quedó allí congelada, observando, escuchando. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz baja, pero cálida. «Te ves aún más hermosa, en persona», dijo. La mujer rió suavemente. «Lo dices como si no hubieras estado mirando mis fotos toda la noche». «No pude evitarlo», respondió él con suavidad. Lucía sintió que su pecho se apretaba dolorosamente. Esa voz, ese tono, no lo había usado con ella en meses. La mujer ladeó la cabeza. «¿Entonces eres siempre así de encantador? ¿O es solo conmigo?» Él sonrió. «Solo para personas especiales». Lucía no podía respirar. Se dio la vuelta. Lentamente salió, y no se detuvo hasta llegar a la calle. Solo entonces cayeron las lágrimas. No lloró a gritos, no gritó, no montó una escena. Simplemente se rompió en silencio. Esa noche regresó a casa, se sentó en la cama y esperó. Cuando Alejandro finalmente entró, era tarde, muy tarde. Pareció sorprendido de verla todavía despierta. «¿Estás levantada?», preguntó casualmente. Lucía lo miró fijamente. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella. Él frunció el ceño. «¿Qué? ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?» Silencio. La expresión de Alejandro cambió ligeramente. «No culpa, no shock, solo molestia». «No sé de qué estás hablando», dijo. Lucía soltó una pequeña risa amarga. «Te vi», susurró. Eso captó su atención. Él suspiró pasándose una mano por el pelo. «Alejandro, ¿quién es ella?», preguntó Lucía, con la voz temblando ahora. Él dudó y luego lo dijo. «Se llama Elena». El nombre se asentó entre ellos, como un golpe final. «¿Qué es ella para ti?», preguntó Lucía. Alejandro la miró luego, hacia otro lado, luego de nuevo a ella. «Es alguien a quien estoy viendo». Las palabras destrozaron lo poco que quedaba dentro de Lucía. «¿La estás viendo?», repitió ella, con voz apenas audible. Alejandro no respondió. No necesitaba hacerlo. Lucía sintió las lágrimas resbalar por su rostro. «¿Y yo? ¿Qué soy yo para ti?». Fue entonces cuando todo terminó. Alejandro exhaló lentamente, y luego dijo sin dudarlo: «Eres mi pasado». Silencio. Lucía lo miró fijamente, esperando, rezando para haber oído mal. Pero su expresión no cambió. «He superado esto», continuó él, señalando la habitación. «Esta vida, esta versión de nosotros». Lucía sacudió la cabeza débilmente. «Construimos esto juntos». «No», dijo él con firmeza, «tú sobreviviste a esto. Yo estoy construyendo algo mejor». Cada palabra cortaba más profundo que la anterior. «Ella entiende mi nivel», añadió Alejandro, «mi futuro, mis estándares». Lucía soltó una risa rota. «Tus estándares», susurró. «¿Qué pasa con cuando no tenías nada? ¿Qué pasa con cuando era yo la que te daba de comer? Cuando yo no te pedí que hicieras eso». Estalló él. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Lucía retrocedió ligeramente como si hubiera sido golpeada físicamente. «No me lo pediste», repitió ella lentamente. «No», dijo Alejandro. «Con frialdad, tú elegiste hacerlo». Las lágrimas nublaron su visión. «Te elegí a ti», dijo ella. Pero Alejandro ya había terminado. «Lucía», dijo él, con su tono, ahora, plano, distante, «esto ya no funciona». Su corazón se hizo añicos por completo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó ella, aunque ya lo sabía. «Quiero el divorcio». Las palabras resonaron fuertes, finales, irreversibles. Lucía sintió que sus rodillas se debilitaban. No susurró, pero Alejandro no había terminado. «Y creo que es mejor que te vayas». Eso fue todo. Sin emoción, sin dudar, sin remordimiento. Así de fácil el hombre al que amaba, el hombre por el que sacrificó, todo el hombre al que apoyó, cuando no tenía nada, se había ido, y en su lugar había un extraño. Lucía no recordaba haber hecho las maletas, no recordaba haber salido de la casa, no recordaba a dónde fue. Todo lo que recordaba era el sentimiento, el insoportable, sofocante sentimiento de ser reemplazada. Hay un tipo de silencio que no solo llena una habitación, llena a una persona. Lucía lo sintió en el momento en que salió de la casa que solía ser su hogar. No solo quietud, no paz, sino vacío. Se quedó fuera de la puerta durante mucho tiempo.
Su pequeña maleta descansaba en su mano, lo suficientemente ligera para llevarla, pero pesada, con todo lo que representaba. Su matrimonio, sus recuerdos, su vida, todo reducido a unas pocas prendas y pertenencias dispersas. Detrás de ella la casa se alzaba alta y hermosa intacta, por la tormenta que acababa de ocurrir en su interior. Dentro de esa casa estaba el hombre al que una vez llamó su marido, el hombre que acababa de mirarla y decirle: «Eres mi pasado». Lucía tragó saliva con dificultad. Luego se dio la vuelta y se alejó. No sabía a dónde iba. Solo caminaba paso tras paso, calle tras calle. Su mente estaba en blanco, pero de alguna manera llena al mismo tiempo, inundada de recuerdos que no podía apagar. Alejandro riendo, Alejandro prometiendo, Alejandro tomando su mano, Alejandro diciendo: «Nos tenemos el uno al otro». Lucía soltó una pequeña risa rota. Qué rápido cambian las cosas. Para cuando el sol empezó a ponerse le dolían las piernas. Su cuerpo se sentía débil, pero siguió moviéndose, porque detenerse significaba pensar, y pensar dolía demasiado. Finalmente, se encontró en una parte de la ciudad que apenas reconocía. Los edificios eran más viejos, desgastados, descoloridos. El tipo de lugar por el que la gente pasa de largo, no donde se queda. Un pequeño cartel llamó su atención: «Habitación disponible». Lucía se quedó mirándolo durante un largo rato. En esto se había convertido su vida. Entró. La habitación era pequeña, más pequeña que cualquier lugar donde hubiera vivido antes. Las paredes estaban apagadas, marcadas con manchas que contaban historias que ella no quería imaginar. La ventana apenas se abría. El aire se sentía espeso, pero era barata. Eso era todo lo que importaba. «Me la quedo», dijo en voz baja. Esa noche Lucía se sentó en el borde de la estrecha cama, con su maleta al lado. No había muebles, ni consuelo, ni familiaridad. Solo ella y el silencio. Durante un rato no se movió, no lloró, no pensó. Solo se quedó allí mirando. Luego lentamente le golpeó todo. Su pecho se apretó. Su respiración se volvió desigual. Y antes de que pudiera detenerlo, se rompió. Las lágrimas llegaron todas a la vez. Pesadas, incontrolables, dolorosas. Lucía se inclinó hacia adelante, apretando su pecho, como si intentara mantenerse entera. ¿Por qué?, susurró entre sollozos. ¿Por qué no fui suficiente? Su voz resonó en la pequeña habitación. No había nadie para responder. «Me quedé», lloró. «Me quedé cuando las cosas eran difíciles. No me fui, no me quejé». Sus palabras se disolvieron en sollozos rotos. «Yo le amaba». La habitación permaneció en silencio impasible. Esa noche, Lucía lloró hasta que no quedaron lágrimas, hasta que su cuerpo estuvo demasiado cansado para continuar, hasta que el agotamiento la obligó a un sueño inquieto e intranquilo. La mañana llegó demasiado rápido. Lucía se despertó desorientada. Por un breve momento, olvidó. Luego, la realidad volvió de golpe, fría, afilada, implacable. Se incorporó lentamente con la cabeza, doliéndole los ojos hinchados, el cuerpo pesado. Esta era su vida ahora. Los siguientes días se desdibujaron. Lucía intentó volver a su antigua rutina. Intentó reconstruir su negocio, pero no fue fácil. Los pocos ahorros que tenía apenas bastaban para sobrevivir. Los ingredientes costaban dinero. El transporte costaba dinero. Incluso las cosas básicas, agua, comida, se sentían como una lucha. Volvió al mercado, puso una pequeña mesa, empezó de nuevo, pero algo era diferente. La energía que una vez tuvo se había ido. La sonrisa con la que solía saludar a los clientes se sentía forzada. La pasión que una vez llevó se había desvanecido. «Señora, ¿cuánto cuesta esto?», preguntó un cliente, una tarde. Lucía parpadeó como si la sacaran de muy lejos. «Perdón, la empanadilla». «Ah, sí», murmuró rápidamente respondiendo. Cometía errores, olvidaba pedidos, quemaba tandas, perdía clientes. Y cada vez que algo salía mal, esa voz se colaba. «No eres suficiente. Has sido reemplazada. Te han dejado atrás». Lucía intentaba luchar contra ella, pero siempre estaba allí, más fuerte en los días silenciosos. Por la noche, la soledad era peor. No había nadie con quien hablar, nadie con quien compartir sus pensamientos.
nadie que la sostuviera. Cuando los recuerdos se volvían demasiado, se tumbaba en la cama, mirando al techo, repitiéndolo todo una y otra vez. ¿Qué hice mal?, susurraba a la oscuridad, pero la respuesta nunca llegaba. Una tarde, mientras regresaba del mercado, empezó a llover. Primero fue ligero, luego arreció. Lucía no corrió, no se dio prisa. Simplemente caminó, dejando que la lluvia calara su ropa, su pelo. Tal vez esperaba que lavara el dolor, los recuerdos, el sentimiento, pero no lo hizo. Para cuando llegó a su edificio estaba completamente empapada. Se detuvo fuera, demasiado cansada para entrar. En cambio, se sentó en un pequeño escalón de hormigón y miró al frente. La gente pasaba, algunos mirándola, la mayoría ignorándola. Los coches salpicaban agua en la carretera. El mundo seguía moviéndose, pero Lucía se sentía estancada. Solía ser feliz, murmuró suavemente. Su voz era apenas audible bajo el sonido de la lluvia. Solía tener un hogar. Su garganta se apretó. Solía tener a alguien. Y ahora no tenía nada. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. Ni siquiera se dio cuenta cuando un coche se detuvo cerca. No notó que la puerta se abría. No notó los pasos acercándose. No hasta que una voz habló. ¿Está usted bien? Lucía parpadeó lentamente. Luego levantó la vista. Un hombre estaba ante ella. Alto, bien, vestido sereno. Pero lo que captó su atención fue su expresión. Preocupación, genuina preocupación. Lucía dudó, y luego asintió débilmente. Estoy bien. El hombre la estudió por un momento, luego sacudió la cabeza ligeramente. No lo está. Algo en la forma en que lo dijo. No crítico, no intrusivo, simplemente seguro. Lucía apartó la vista. He dicho que estoy bien. El hombre no discutió, no presionó. En cambio, buscó en su coche, sacó un paraguas y lo sostuvo sobre ella, protegiéndola de la lluvia. Lucía se quedó mirándolo sorprendida. No debería estar aquí sentada con este tiempo, dijo él, con calma. Durante un momento, ninguno habló. Luego, suavemente, casi sin querer, Lucía dijo: no tengo a dónde ir. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. El silencio siguió. Luego, el hombre preguntó con dulzura: ¿cómo se llama? Lucía dudó. Luego respondió: Lucía. Él asintió: yo soy Mateo. Y así, sin que ninguno se diera cuenta del todo, algo cambió. Porque a veces, cuando la vida te rompe por completo, no termina ahí. A veces es exactamente ahí donde algo nuevo comienza. Lucía ya no confiaba en la amabilidad, no en la fácil, no en la repentina, no en la que venía sin explicación, porque una vez confió plenamente en el amor, y mira dónde la había dejado. Así que cuando el hombre se presentó como Mateo, y se quedó allí, sosteniendo un paraguas sobre ella, como si fuera lo más natural del mundo, Lucía no sintió alivio, sintió cautela. No pedí ayuda, dijo ella en voz baja, con los ojos fijos al frente. La lluvia había amainado un poco ahora, pero el cielo seguía pesado, como si no estuviera seguro de si parar o continuar. Mateo no se movió. Lo sé, respondió con calma. Lucía frunció el ceño ligeramente. Entonces, ¿por qué me ayuda? No fue grosero, solo honesto. Mateo la consideró por un momento antes de responder. Vicos parece alguien que la necesita. Lucía soltó una risa débil y sin gracia. Tan obvio es. Sí, ella se giró para mirarlo de verdad. No se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Todo en él hablaba de control. Su postura, su voz, calmada, la forma en que se comportaba, como si nada en el mundo pudiera sacudirlo. Pero sus ojos no encajaban con el resto. Eran más suaves, más cálidos. Eso la confundió. Estoy bien, dijo ella, de nuevo más firmemente esta vez. Mateo asintió. De acuerdo, pero no se fue. En cambio, permaneció allí de pie, junto a ella, sosteniendo el paraguas, sin forzar la conversación, sin hacer preguntas, simplemente presente. Lucía no lo entendía. La gente no se comportaba así, ya no. Después de unos minutos, ella suspiró. Puede irse, dijo. Estaré bien. Mateo miró el edificio detrás de ella. ¿Vive aquí? Lucía dudó, luego asintió. Él estudió el lugar brevemente.
No era difícil ver qué tipo de entorno era. Las paredes agrietadas, la iluminación tenue, la persistente sensación de descuido. Volvió a mirarla. No debería quedarse aquí fuera, dijo con dulzura. Al menos, entre. Lucía soltó un suspiro cansado. Lu haré. Bat no se movió. Mateo se dio cuenta, por supuesto. ¿Tiene comida?, preguntó él. Esa pregunta la pilló desprevenida. La expresión de Lucía cambió ligeramente. No esperaba eso. Estoy bien, repitió. Mateo asintió lentamente. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó algo de efectivo. Se lo extendió. Tome esto. Los ojos de Lucía se abrieron ligeramente y luego se entrecerraron. No dijo de inmediato: no quiero caridad. No es caridad, respondió él. Entonces, ¿qué es? Una solución, dijo él simplemente. Lucía sacudió la cabeza. No lo necesito. Pero incluso mientras lo decía, su estómago la traicionó. Un pequeño y vergonzoso sonido rompió el silencio. Lucía se congeló. Mateo no reaccionó exteriormente, pero su expresión se suavizó un poco. Lo necesita, dijo él en voz baja. Lucía apartó la vista con su orgullo, aflorando débilmente. He dicho que no. Mateo la estudió por un momento. Luego, en lugar de insistir, hizo algo inesperado. Se acercó, dejó el dinero suavemente en el hormigón junto a ella y retrocedió. No tiene que cogerlo ahora, dijo. Pero ahí está. Lucía se quedó mirando el dinero, luego a él. ¿Por qué hace esto?, preguntó de nuevo, con voz más suave ahora. Mateo no respondió de inmediato. En cambio dijo: «Porque he visto esa mirada antes». Las cejas de Lucía se fruncieron ligeramente. «¿Qué mirada?». «La que dice que intentas mantenerte fuerte», respondió él, «incluso cuando te estás desmoronando». Se le cortó la respiración por un momento. No pudo hablar, porque él tenía razón, y odiaba que él pudiera verlo. «Estaré bien», susurró. Mateo asintió. «Eso espero». Luego, sin una palabra más, se dio la vuelta. Caminó hacia su coche y se fue. Así de simple. Lucía se quedó sentada allí durante mucho tiempo después de que él se fuera. La lluvia había parado por completo ahora, pero ella no se había movido. Sus ojos permanecían fijos en el dinero a su lado. Se dijo a sí misma que no lo cogería, que no lo necesitaba, que podía arreglárselas. Pero a medida que pasaban los minutos, la realidad se impuso. Estaba cansada, hambrienta, sola, y por una vez no tenía fuerzas para fingir lo contrario. Lentamente, de mala gana, alargó la mano hacia él. Esa noche, por primera vez en días, Lucía comió una comida adecuada. No fue mucho, solo algo de un puesto callejero, pero mientras se sentaba en su estrecha cama, comiendo en silencio, algo dentro de ella cambió. No completamente, no dramáticamente, solo un poco, porque por primera vez desde que todo se desmoronó, alguien la había visto, y no había mirado hacia otro lado. Al día siguiente Lucía volvió al mercado. La vida no hizo una pausa, la lucha no desapareció, el dolor no se desvaneció mágicamente. Pero algo se sentía diferente. Trabajó un poco más cuidadosamente, habló un poco más claro, se concentró un poco más. No era fuerza todavía, no, pero era un paso. Y a veces eso es todo lo que se necesita. Pasaron los días. Entonces una tarde volvió a verlo. Mateo estaba cerca de su puesto observando en silencio, mientras ella colocaba sus aperitivos. No que ya traba. Lucía se congeló cuando lo notó. Por un momento ninguno habló. Luego, él se acercó. «Se la ve mejor», dijo. Lucía arqueó una ceja ligeramente. «¿Es usted observador?». «Intento serlo». Ella dudó y luego dijo: «Gracias por lo del otro día». Mateo asintió. «De nada». Siguió un breve silencio. Luego él miró su puesto. «¿Lleva esto sola?». «Sí, y es suficiente». Lucía hizo una pausa, y luego se encogió de hombros. «Tiene que serlo». Mateo la estudió por un momento, y luego dijo: «No siempre lo será». Lucía lo miró. «¿Qué quiere decir con eso?». «Quiere decir», dijo con calma, «que puede hacer más que esto». Lucía soltó una pequeña risa. «Ni siquiera me conoce». «No necesito conocerla», respondió él. «Puedo verlo». Ella sacudió la cabeza. «Es usted muy seguro de sí mismo». «Y usted es muy capaz», dijo él.
Lucía no respondió, porque una parte de ella quería creerle, pero otra parte tenía miedo de hacerlo. «Puedo ayudarla», añadió Mateo. Eso la hizo tensarse ligeramente. No dijo rápidamente: «No quiero. No estoy ofreciendo caridad», interrumpió él, con dulzura. Lucía frunció el ceño. «Entonces, ¿qué está ofreciendo?» «Una oportunidad», dijo él. Ella dudó. «¿Qué tipo de oportunidad?» «Un trabajo». Lucía parpadeó. «Un trabajo». Mateo asintió. «¿En una de mis empresas?» Silencio. Lucía lo miró fijamente, tratando de procesarlo. «¿Habla en serio?», preguntó lentamente. «Sí, ¿por qué yo?» Mateo sostuvo su mirada. «Porque no se rindió», dijo. Su garganta se apretó ligeramente. «Casi lo hice», admitió ella. «Pero no lo hizo», respondió él. Otro silencio, más pesado. Porque ahora, Lucía tenía una elección: quedarse donde estaba, o dar un paso hacia algo desconocido, algo nuevo, algo que podría cambiarlo todo. Miró su pequeña mesa, sus bocadillos, su rutina, su seguridad. Luego, volvió a mirarlo a él, a la oportunidad que tenía delante al hombre, que por razones que ella aún no entendía, del todo creía en ella. Lucía respiró hondo. «No quiero depender de nadie», dijo. Mateo asintió. «Bien». Ella frunció el ceño ligeramente. «Porque no lo hará», añadió. «Él trabajará para ello». Eso la hizo detenerse. Luego, lentamente, con cuidado, Lucía asintió. «Está bien». Y así comenzó un nuevo capítulo de su vida. No con amor, no con promesas, sino con algo mucho más importante: una segunda oportunidad. Lucía no durmió mucho la noche después de decir que sí. No porque tuviera miedo, sino porque su mente no descansaba. Yacía en su estrecha cama, mirando al techo con sus pensamientos dando vueltas. Un trabajo, en una empresa ofrecido por un hombre al que apenas conocía. Parecía irreal, como algo que no pertenecía a su vida. «¿Y si no puedo hacerlo?», susurró a la oscuridad. «¿Y si fracaso de nuevo?». La palabra «de nuevo» permaneció más tiempo que el resto, porque esto no era solo sobre un trabajo, era sobre ella, su valor, su capacidad para empezar de nuevo. Lucía se giró de lado cerrando los ojos con fuerza. Por un momento, la voz de Alejandro resonó en su mente. «Eres mi pasado». Su pecho se apretó, pero luego otra voz le siguió. «Calmada, segura. Usted puede hacer más que esto, Mateo». Lucía exhaló lentamente. Tal vez esto no se trataba de demostrar nada a nadie más. Tal vez se trataba de demostrarse algo a sí misma. Y por primera vez, en mucho tiempo, se permitió sentir algo pequeño, algo frágil. Esperanza. La mañana siguiente llegó con una determinación silenciosa. Lucía se despertó más temprano de lo habitual, pero esta vez no para el mercado. Se puso frente a su pequeño espejo, mirando su reflejo. Por un momento, no reconoció a la mujer que la miraba. Los ojos cansados, las sombras tenues, el peso de todo por lo que había pasado, pero debajo de eso había algo más. Fuerza. No ruidosa, no obvia, pero allí, Lucía buscó uno de sus mejores vestidos. Sencillo, limpio, guardado cuidadosamente para los días que importaban. Hoy importaba. Cuando llegó a la dirección que Mateo le había dado, se congeló. El edificio se alzaba alto y moderno, su exterior de cristal, reflejando el sol de la mañana. La gente entraba y salía, con propósito, bien vestida, segura, enfocada. Lucía dudó en la entrada. Este mundo no parecía el suyo. Por un breve momento, la duda volvió a colarse. «No perteneces aquí». Pero Lucía enderezó los hombros. Luego entró. La recepción era silenciosa, pulida, intimidante. Una mujer detrás del mostrador levantó la vista. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?». Lucía tragó saliva ligeramente. «Yo he venido a ver al señor Mateo». La expresión de la mujer cambió instantáneamente. «Respeto, reconocimiento. ¿Tiene una cita?». «Sí», dijo Lucía, esperando que su voz no traicionara sus nervios. Tras una rápida llamada, la mujer asintió. «Puede subir. Quinta planta». Lucía le dio las gracias y caminó hacia el ascensor. Su corazón latía, con fuerza, con cada paso. Cuando las puertas se abrieron, respiró hondo y salió. Mateo ya estaba esperando,
cuando ella entró en su oficina. Estaba cerca de la ventana de espaldas, parcialmente giradas, con su postura tan serena como siempre. Cuando se giró y la vio algo, se suavizó en su expresión. «Ha venido», dijo. Lucía asintió levemente. «Sí», él señaló un asiento. «Siéntese». Ella lo hizo con cuidado. Por un momento, ninguno habló. Luego Mateo dijo: «Si la ve diferente». Lucía frunció el ceño un poco. «¿Diferente cómo?». «Más fuerte», respondió él. Ella no supo qué decir a eso, así que no dijo nada. La conversación que siguió fue simple, clara, directa. Mateo le explicó el puesto. Apoyo administrativo en una de sus empresas. Nada demasiado complicado, pero importante. «Aprenderá», dijo él, «y crecerá». Lucía escuchó con atención, hizo preguntas, se tomó todo en serio. Esto no era solo una oportunidad, era un salvavidas. Sus primeras semanas fueron difíciles, no porque el trabajo fuera imposible, sino porque todo era nuevo. El entorno, las expectativas, el ritmo. Lucía cometía errores pequeños, pero suficientes para hacerla dudar de sí misma. Una tarde, después de archivar accidentalmente unos documentos importantes de forma errónea, se sentó ante su mesa, mirando el desastre que había creado. Su pecho se apretó. «Tal vez no valgo para esto». Justo cuando iba a arreglarlo, una voz habló. «Todo el mundo comete errores». Lucía levantó la vista. Mateo estaba allí. Ella se enderezó de inmediato. «Lo siento». Joel levantó una mano ligeramente. «Está bien». Ella dudó, y luego dijo: «No quiero decepcionarle». Mateo la estudió por un momento. «No lo hará», dijo él. «¿Cómo lo sabe?» «Because le importa», respondió él. Lucía parpadeó. «Y la gente a la que le importa», continuó él, «no fracasa fácilmente». Algo de eso se quedó con ella. Lentamente, día a día, Lucía mejoró. Aprendió más rápido, trabajó de forma más inteligente, ganó confianza. Su postura cambió. Su voz se volvió más firme, sus movimientos más seguros. La gente empezó a notar no solo su trabajo, sino su presencia. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía se sintió vista, no por lo que había perdido, sino por lo que estaba llegando a ser. Su relación con Mateo también cambió. Al principio, fue puramente profesional, respetuosa, distante, pero con el tiempo se suavizó. Empezaron a hablar más, no solo sobre el trabajo, sino sobre la vida. Él nunca presionaba, nunca se apresuraba, nunca la hacía sentir incómoda, y eso significaba todo. Una tarde, después de un largo día, él se ofreció a llevarla a casa. Lucía dudó y luego asintió. El viaje fue silencioso, al principio cómodo. Luego Mateo preguntó: «¿Es usted feliz?». La pregunta la pilló desprevenida. Lucía miró por la ventana, pensó por un momento, y luego dijo: «Estoy en camino». Mateo asintió. «Con eso basta». Las semanas se convirtieron en meses, y en algún momento del camino, Lucía cambió, no solo por fuera, sino por dentro. El dolor no desapareció del todo, pero ya no la controlaba. Volvió a reír, sonrió sin forzarlo, vivió sin mirar constantemente hacia atrás. Y un día, se dio cuenta de algo. Había dejado de pensar en Alejandro. No porque lo hubiera olvidado, sino porque él ya no importaba. El día que Mateo le propuso matrimonio, fue sencillo. Sin grandes gestos, sin multitudes, solo ellos dos. «No quiero presionarla», dijo él con calma, «pero sé lo que siento». El corazón de Lucía latía con fuerza. «Usted no necesita que la salven», continuó. «Él ya se ha salvado a sí misma». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «Pero me gustaría estar a su lado», dijo él, «si me deja». Lucía sonrió, una sonrisa de verdad. Sí, su boda fue todo lo que la primera no fue. Hermosa, alegre, llena de luz. Lucía caminó hacia el altar, no como alguien que esperaba ser amada, sino como alguien que sabía que ya lo era. Meses después sostenía a sus gemelos en brazos, 2 bebés hermosos, pequeños, perfectos. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras los miraba. «Esta es mi vida», ahora susurró, y por primera vez lo sintió completamente. Paz. No temporal, no frágil, sino real, porque esta vez no solo encontró el amor,
se encontró a sí misma. Lucía casi ignora la carta. Llegó una tarde ordinaria, uno de esos días tranquilos y soleados, donde todo se sentía estable, predecible, pacífico. El tipo de día en el que se había convertido su vida. Acababa de regresar del trabajo, sus tacones chasqueando suavemente contra el suelo pulido de la casa que ahora compartía con Mateo en una zona exclusiva de Madrid. El aire olía ligeramente a lavanda, el suave zumbido del aire acondicionado llenando el silencio. Arriba los gemelos dormían. Por un momento, Lucía se quedó en el salón, permitiéndose respirar. Esta era su vida ahora, no apresurada, no pesada, no dolorosa, simplemente tranquila. Señora, llamó suavemente una de las empleadas, acercándose con una pequeña pila de cartas. Han llegado hoy. Lucía asintió tomándolas distraídamente. Gracias. Se sentó en uno de los lujosos sofás, cruzando las piernas mientras pasaba los sobres. La mayoría eran de negocios oficiales, poco interesantes. Entonces se detuvo. Sus dedos se congelaron ligeramente sobre un sobre. No tenía logo de empresa, ni sello formal, solo un nombre. Lucía Fernández. Su respiración se cortó. Ese nombre. No lo había oído en mucho tiempo. No lo había visto escrito así. Le resultaba extraño ahora, como algo que pertenecía a otra vida. Lentamente, con cuidado, dio la vuelta al sobre, y lo vio. Alejandro. Por un momento todo se detuvo. No fuera, no en la habitación, sino dentro de ella. Los recuerdos no entraron en tromba como antes. No hubo un dolor agudo, ni una ola abrumadora. Solo un reconocimiento silencioso. Así que finalmente recuerda que existo. Lucía exhaló lentamente. Se quedó mirando el sobre durante mucho tiempo, lo suficiente como para que la duda le susurrara. No lo abras. Pero la curiosidad venció. Deslizó el dedo bajo la solapa y lo abrió. Dentro había una tarjeta impresa con esmero. Elegante cara, una invitación de boda. Lucía parpadeó una vez, luego otra. Sus labios se entreabrieron ligeramente mientras leía los nombres. Alejandro y Elena. Una pequeña, casi invisible sonrisa tocó sus labios. Por supuesto que era ella. Siguió leyendo. Fecha, lugar, hora. Todo perfectamente organizado. Todo cuidadosamente planeado. Y luego al final de la tarjeta, una nota escrita a mano. Espero que puedas venir. Lucía se quedó mirando esas palabras más tiempo que cualquier otra cosa, porque no eran inocentes, no eran casuales. Eran intencionadas, calculadas. Un mensaje oculto dentro de una frase sencilla. Ven y mira lo que perdiste. Ven y mira lo que elegí por encima de ti. Ven y recuerda tu lugar. Lucía se reclinó lentamente, dejando que la tarjeta descansara en su regazo. Por un momento, no dijo nada, no hizo nada. Luego se rió, no ruidosamente, no con amargura, solo suavemente, porque la ironía era casi increíble. Esa noche, Mateo la encontró en el salón, todavía con la tarjeta en la mano. Se detuvo al ver su expresión, no triste, no enfadada, solo pensativa. ¿Qué es?, preguntó él acercándose. Lucía levantó la vista, y luego le entregó la invitación sin decir palabra. Mateo la tomó escaneándola rápidamente. Su expresión no cambió mucho, pero sus ojos se oscurecieron ligeramente. Ya veo, dijo. Lucía se echó hacia atrás, cruzando los brazos ligeramente. ¿Quiere que vaya? Mateo la miró. ¿Y lo harás? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Lucía no respondió de inmediato. En cambio, ladeó un poco la cabeza. ¿Tú qué crees? Mateo no dudó. Creo que busca una reacción. Lucía sonrió levemente. No la obtendrá. Siguió un silencio. Luego, Mateo preguntó con dulzura. ¿Te afecta? Lucía hizo una pausa. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería ser honesta. Una parte de mí recuerda, dijo en voz baja. Mateo asintió. Eso es normal. Ella lo miró. Pero ya no duele como antes. Eso importaba. Eso lo significaba todo. Más tarde esa noche, Lucía se puso frente a su espejo. La invitación descansaba en la mesa detrás de ella. Estudió su reflejo. No la mujer que solía ser, sino la mujer en la que se había convertido. Segura, serena. Y de repente la pregunta no fue, ¿debería ir?
se convirtió en ¿por qué no? A la mañana siguiente, tomó su decisión. Voy a ir, le dijo a Mateo con calma. Él asintió una vez. Iré contigo. Lucía sonrió. Lo sé. La noticia de la boda se extendió rápidamente en los círculos sociales. Era de esperar. Alejandro se había vuelto exitoso, rico, conectado. Y Elena, ella ya era conocida. Modelo elegante, influyente. Su boda iba a ser grande, fastuosa, comentada. Exactamente el tipo de evento diseñado para impresionar, y en algún lugar debajo de todo eso, Lucía sabía la verdad. No era solo una boda, era una declaración, una que estaba destinada a incluirla a ella. A medida que se acercaba el día, los preparativos comenzaron silenciosamente. Lucía no hizo alarde de ello. No anunció nada, pero los cercanos a ella lo notaron. Las pruebas de vestido, los sutiles cambios, la confianza silenciosa en sus movimientos. No se estaba preparando para competir, no se estaba preparando para demostrar nada, simplemente se estaba preparando para presentarse. La noche antes de la boda, Lucía se sentó sola un rato, no con tristeza, sino con reflexión. Pensó en todo: el comienzo, la lucha, el dolor, la traición y la curación. Cerró los ojos brevemente. Te perdono, susurró al silencio, no por él sino por ella misma, porque aferrarse ya no era necesario. Al día siguiente, todo cambiaría de nuevo, no para ella, sino para él, porque Alejandro creía que estaba invitando a la mujer que había dejado atrás. Creía que vería a la misma Lucía, el mismo dolor, la misma ruptura. Creía que aún tenía poder sobre su historia. Lo que no sabía era que la historia de Lucía ya había cambiado por completo, y mañana estaba a punto de verlo. La mañana de la boda llegó con estruendo. No caos, no confusión, sino celebración. El lugar estaba vivo mucho antes de que comenzara la ceremonia. Coches de lujo hacían cola en la entrada en filas impecables. Relucientes, pulidos, caros. El personal se movía con rapidez, ajustando decoraciones, revisando preparativos, asegurándose de que todo fuera perfecto. Porque tenía que serlo. Esto no era solo una boda. Era una declaración. En el interior, el salón brillaba con elegancia. Lámparas de cristal colgaban del techo, proyectando una luz suave sobre mesas con acentos dorados. Había rosas blancas, dispuestas en altos jarrones, su aroma tenue pero presente. Los invitados empezaron a llegar en oleadas, bien vestidos, seguros, importantes. La risa llenaba el aire, también los susurros. ¿Has visto a la novia? Dicen que se ha cambiado de vestido 3 veces ya. ¿Y el novio? Ese sí que ha triunfado en la vida. Alejandro estaba en el centro de todo, vestido, con un traje perfectamente entallado, cada detalle de su apariencia cuidadosamente elegido. Sus zapatos brillaban bajo las luces. Su reloj llamaba la atención cada vez que movía la mano. Parecía exitoso, poderoso, intocable, y lo sabía. Mientras los invitados se le acercaban, estrechándole la mano, ofreciéndole felicitaciones, alabando su trayectoria, Alejandro sonreía, con orgullo silencioso. Gracias, decía, con suavidad, ha sido un camino largo, pero bajo la superficie había algo más, una pequeña e inquietante anticipación. Sus ojos no dejaban de desviarse hacia la entrada, una y otra vez, esperando, porque en algún lugar de su mente solo había una persona a la que realmente quería ver. Lucía, no porque la extrañara, no porque se arrepintiera de nada, al menos, eso era lo que se decía a sí mismo. Pero la verdad era más simple. Quería que ella fuera testigo de este momento, que viera en lo que se había convertido, que viera lo que había perdido, y quizás, solo quizás, ver el arrepentimiento en sus ojos. Elena, la novia, estaba en una sala privada cercana. Estaba deslumbrante, no se podía negar. Su vestido se ceñía a su figura, perfectamente fluyendo en una larga y elegante cola. Su maquillaje era impecable, su peinado perfecto. Parecía alguien nacida para este momento. Pero incluso ella notó algo. «Has estado mirando mucho hacia la puerta», dijo ella a la ligera. Cuando Alejandro entró, Alejandro hizo una pausa. «Solo me aseguro de que todo esté en orden»,
respondió él. Elena arqueó una ceja ligeramente, pero no dijo nada más. De vuelta en el salón principal, la ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados habían tomado sus asientos. La música se suavizó, el ambiente cambió, y seguía sin haber rastro de Lucía. Alejandro miró su reloj. Un destello de irritación cruzó su rostro. No va a venir, murmuró entre dientes. Una extraña sensación se instaló en su pecho. Decepción. Rápidamente la apartó. Por supuesto que no va a venir, se dijo a sí mismo. No tendría el valor. El pensamiento le consoló. Entonces sucedió. Un sonido no fuerte, no dramático, pero suficiente para hacer girar las cabezas. El zumbido bajo e inconfundible de un motor caro, entrando en el recinto. Las conversaciones cesaron. Las miradas se desviaron, porque incluso entre coches de lujo, algunas entradas destacaban. Un Rolls Royce lento, elegante, imponiendo atención sin pedirla. Se detuvo suavemente en la entrada, y de repente, todo el mundo estaba mirando. El conductor salió primero, rodeó el coche, abrió la puerta trasera, y entonces salió ella. Lucía. El tiempo no solo se ralentizó, se detuvo. No era la mujer que recordaban, no era la esposa cansada y sufrida, no la figura silenciosa y pasada por alto, no la que se quedaba en segundo plano. No, esta Lucía era algo completamente distinto. Su vestido fluía sin esfuerzo a su alrededor, rico en detalles, elegante sin ser estridente. Cada paso que daba transmitía confianza, natural, sin forzar, innegable. Su postura era recta, su mirada firme, su presencia poderosa. Los susurros se extendieron al instante. ¿Quién es ella? ¿Espera es esa? No puede ser. Y entonces, alguien lo dijo. Es Lucía. Dentro del salón, Alejandro oyó los murmuros. Al principio los ignoró hasta que oyó su nombre. Lucía. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo. Se giró y la vio. Por un momento, olvidó cómo respirar. Porque la mujer que caminaba hacia el salón no era la mujer a la que había echado. Se veía elevada, refinada, intocable, y lo peor de todo, se veía feliz. Lucía entró con calma, sin prisas, sin vacilar. Cada paso medido, cada movimiento intencionado. No miró a su alrededor con nerviosismo, no se encogió ante la atención. Se adueñó de ella, y detrás de ella, bajando del mismo Rolls Royce, estaba Mateo. El efecto fue inmediato. Reconocimiento, asombro, susurros, convirtiéndose en conversaciones completas. Ese es Mateo, el multimillonario. ¿Qué hace él aquí con ella? El pecho de Alejandro se apretó, porque ahora no era solo sorpresa, era confusión seguida rápidamente por algo más profundo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Inquietud. Los ojos de Lucía finalmente se encontraron con los suyos, solo por un momento. Y en ese momento, todo lo que él esperaba ver, no estaba allí. Ni tristeza, ni anhelo, ni arrepentimiento. Solo calma, paz, indiferencia. Y de alguna manera, eso dolió más que cualquier otra cosa. Ella no se detuvo, no le saludó, no le reconoció más allá de esa breve mirada. Simplemente pasó a su lado como si él no fuera nada. La ceremonia continuó, pero la energía había cambiado. La gente estaba distraída, susurrando, mirando, comparando. Y no importa lo hermosa que se viera, Elena, no importa lo caras que fueran, las decoraciones, la atención se había desplazado hacia Lucía. Alejandro intentó concentrarse, intentó estar presente, intentó mantener el control, pero su mente no cooperaba, porque ahora, todo lo que podía ver, era lo que había perdido. Después de la ceremonia, durante la recepción, no pudo aguantar más. La encontró de pie, junto a Mateo, tranquila, serena, ajena al caos que la rodeaba. Lucía llamó él. Ella se giró, y por primera vez volvieron a estar frente a frente de cerca. Alejandro buscó en su rostro buscando algo, cualquier cosa, pero no encontró nada que reconociera. «Has venido», dijo él. Lucía asintió levemente. «Me invitaste». Su voz era firme, controlada. No la voz de alguien que hubiera sido destrozada. «¿Quién es él?», preguntó Alejandro, mirando a Mateo. Lucía siguió su mirada, y luego volvió a mirarle a él. «Mi marido». La palabra le golpeó como un impacto físico. «Marido», repitió él. Lucía asintió.
Alejandro tragó saliva con dificultad. ¿Y tú?, preguntó ella con calma, mirando brevemente hacia Elena. Pareces feliz. La pregunta no era emocional, no tenía segundas intenciones. Era neutral, y eso lo hizo peor. Yo sí, dijo él rápidamente. Lucía sonrió, una pequeña sonrisa educada. Eso es bueno. Silencio. Pesado. Final. Por un momento, ninguno habló. Luego Lucía dijo suavemente: Cuídate, Alejandro. Y así sin más, se dio la vuelta, y se alejó de nuevo. Pero esta vez, no como alguien que se queda atrás, sino como alguien que ya ha avanzado. Alejandro se quedó allí congelado, viéndola marchar. Y por primera vez, desde que todo empezó, lo comprendió. No se había actualizado, había perdido. Fuera la puerta del Rolls Royce, se cerró suavemente cuando Lucía entró Mateo a su lado. El coche se alejó, suave, silencioso final, y mientras la boda continuaba detrás de ellos, Alejandro permanecía en una sala llena de gente, sintiendo algo que nunca esperaba volver a sentir. Arrepentimiento, profundo, inevitable, permanente, porque la mujer, a la que una vez llamó su pasado, se había convertido en todo lo que él nunca volvería a tener. Nahadur, gracias por acompañarnos en esta poderosa historia de superación y justicia poética ambientada en España. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien y demostrar que nuestro valor no depende de la opinión de los demás. Si te ha gustado esta adaptación y la historia de Lucía, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más relatos que te tocarán el corazón. Hasta la próxima.